Hola, ¿qué tal? El domingo 29 de diciembre, la iglesia celebra la fiesta de la Sagrada Familia de Jesús, María y José, ciclo C. El evangelio correspondiente a este domingo está tomado del evangelista San Lucas, capítulo 2, versículos 41 al 52. Lo voy a leer y luego voy a hacer un comentario. El evangelio dice así: los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, subieron como de costumbre y acabada la fiesta, María y José regresaron, pero Jesús permaneció en Jerusalén sin que ellos se dieran cuenta. Creyendo que estaba en la caravana, caminaron todo un día y después comenzaron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al tercer día lo hallaron en el templo, en medio de los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían estaban asombrados de su inteligencia y sus respuestas. Al verlo sus padres quedaron maravillados y su madre le dijo: Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Piensa que tu padre y yo te buscábamos angustiados. Jesús les respondió: ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi padre? Ellos no entendieron lo que les decía. Él regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba estas cosas en su corazón. Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Hermanos y hermanas, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me gusta mucho este pasaje que muestra eh, que Jesús, Dios hecho hombre, ha escogido, ¿cierto?, vivir en una familia. En el plan de Dios está que Jesús, ¿cierto?, tenga vida familiar. Y acá hay una escena familiar en que también uno mira de alguna manera, cuánta angustia de haber tenido José y María y José, en este buscar a Jesús. Se les perdió. Sin embargo, es tan bonito ver dónde lo encuentran. Lo hallaron en el templo, en medio de los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Parece que los padres quedaron maravillados. Me imagino la alegría de encontrarlo, el alivio de encontrarlo. Y María le pregunta a Jesús, ¿cierto? De manera tan bonita: hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Piensa que tu padre y yo te buscábamos angustiados. La angustia natural de unos padres cuando, ¿dónde está nuestro hijo? No lo encontramos. Es una angustia natural. ¿Eh? Es una angustia tan comprensible, ¿no? Ahora, la respuesta de Jesús es impresionante. ¿No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi Padre? Eh, esta respuesta de Jesús es muy profunda. A mí me lleva a pensar, Jesús teniendo 12 años, de haber tenido ya una cierta intuición de quién era Él. Va madurando, Él va creciendo, sin embargo, a los 12 años muy probablemente todavía no tenía tan claro quién era Él, porque va haciendo el proceso humano de ir descubriéndose, de ir descubriendo quién es Él. Y es hermoso ver esa adhesión de Jesús
a su Padre del cielo. Tanto es así que al parecer no echó de menos a José y María. Esa centralidad en la búsqueda del querer de Dios su Padre. Y nos va mostrando la centralidad que tiene que tener para nuestra vida, incluso en nuestras relaciones familiares, la búsqueda de la voluntad de Dios. Ahí está lo importante. Muchas veces hay padres que le insisten a sus hijos, ¿cierto?, lo que tienen que estudiar. En vez de preocuparse de insistirle a los hijos, ¿cierto?, pensando en una carrera, ¿no? Busca cuál es tu vocación. Pregúntale a Dios qué es lo que quiere de ti. Eso es lo importante. Y esto no quiere decir, cuando hablamos de vocación, religiosa, religioso, cura. No, la vocación es lo que Dios pide para mi vida. Es como, ¿para qué me tiene pensado Dios en este mundo? Es un ir buscando ese querer de Dios. Y evidentemente que no a todos los llama para ser sacerdotes, religiosas, religiosos, ¿cierto? También en la elección de una carrera es bueno hacerle la pregunta a Dios. Y dice acá que ellos no entendieron lo que les decía Jesús. No entendieron. Porque es muy profundo. Y ahí está que muchas veces la palabra de Dios, cuando la escuchamos, cuando nos cuesta entenderla, no es llegar y dejarla pasar. No. ¿Qué hace María? Miremos a María Virgen. Dice, su madre conservaba estas cosas en su corazón. Es decir, conservarlo quiere decir también irlo profundizando. La fe siempre puede ir madurando. No es que yo tengo esta fe y ahí me quedé. Hay muchas personas que se han quedado con una fe solo con la catequesis de la primera comunión. Y eso es una fe básica. Hay que irla madurando, hay que ir creciendo en la fe. Y qué importante, nunca dejar de madurarla. Los contenidos de la fe son principalmente misterios. Entonces podemos decir muchas cosas. Dios se nos ha revelado. Podemos ir, al mirar la palabra de Dios, ir profundizando en el Dios que se ha revelado. Sin embargo, nunca terminamos de profundizar la palabra. La palabra de Dios es siempre actual, siempre nos habla, siempre nos está diciendo algo importante. Jesús, ¿cierto?, recibió de labios de Pedro eso tan bonito que Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y eso es muy actual. Para los creyentes la palabra del Señor es muy actual, porque solo Él tiene palabras de vida eterna. Decimos, cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Tus palabras no pasarán. Entonces, qué importante cómo este Dios que se ha revelado viene en nuestra respuesta creyente de fe, tiene que ser una respuesta creyente llamada a seguir madurando día a día. Nunca terminamos de profundizar. Y aprender eso de María, nuestra madre. María, ¿cierto?, conservaba estas cosas en su corazón. Qué importante conservar la palabra de Dios en el corazón. Qué importante que cuando escuchamos el Evangelio, escuchamos un texto bíblico, no se nos entre por un oído y se nos vaya por el otro. No, que se quede y lo vayamos madurando y lo vayamos saboreando y lo vayamos gozando. Y después dice, él regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos.
Miren cómo se empequeñeció el Señor. Dios hecho hombre y sujeto a sus padres, que no son Dios. Él es Dios hecho hombre. Sus padres no son Dios. Y Jesús sujeto a ellos. Esa humildad de Dios y esa humildad que nos enseña a, al mirar la Sagrada Familia vemos la belleza de esa obediencia. Vemos la belleza de ese obedecer de Jesús. Y que nos habla también de Dios que se hace pequeño. Y después nos dice el texto, Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Jesús creciendo, Jesús madurando, acompañados por María y José. O sea, acompañado por María y José. ¿Mm? Miren qué bonito. Esa imagen de la Sagrada Familia. Y que el Señor, esta familia que ha escogido para Jesús, esta familia que ha escogido para Jesús, es también la familia que Dios ha escogido para que Jesús en ese núcleo familiar vaya madurando en lo que es su misión, vaya madurando en su relación con el Padre, vaya madurando en descubrir que Él es el Mesías. Esto es muy hermoso, esto es muy hermoso. Que la vida de las familias, al mirar a la familia de Nazaret, pueda ir creciendo en el profundizar la palabra, puedan ir creciendo en el conservar la palabra de Dios en el corazón, irla madurando, pueden ir creciendo en ir buscando ser lo más fieles posible desde su realidad, desde lo que ellos van desde lo que la familia va profundizando, lo más fieles posibles a ese ir descubriendo y realizando lo que van descubriendo como voluntad de Dios para ellos. Y que eso vaya ayudando a la vida familiar a ir creciendo en unidad, en armonía, en gracia. Que el Señor les bendiga mucho la vida de todas las familias. Este Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Chao, chao.